Mi nombre es David, y durante toda mi vida he visto cosas extrañas. Desde que era un niño, las sombras acechaban en las esquinas de mi habitación, y los susurros ininteligibles llenaban mis sueños. Mi infancia estuvo marcada por una sensación abrumadora de soledad y confusión, y la desconexión con mis padres agravó aún más mi angustia. Mis padres, preocupados por mi extraño comportamiento desde una edad temprana, intentaron de todas las maneras posibles entender lo que estaba sucediendo. Me llevaron a psicólogos y médicos, quienes me recetaron pastillas para calmar mis nervios. Cada visita médica se convirtió en una lucha silenciosa entre mi deseo de compartir mis experiencias y la creciente frustración de mis padres al no poder encontrar una explicación lógica para mis visiones. A medida que crecía, me volví cada vez más retraído. Mis compañeros de clase se burlaban de mí por ser el niño raro, que veía cosas extrañas. Mis amigos se alejaron gradualmente, incapaces de entender lo que estaba pasando en mi mente. Mis padres, aunque bien intencionados, no podían comprender la pesadilla en la que me había sumido. Me aislé aún más de todos a mi alrededor, pasando la mayor parte de mi tiempo solo en mi habitación, tratando de escapar de las sombras y los susurros que parecían perseguirme. La desconexión con mis padres se volvió cada vez más profunda, y nuestros lazos familiares se debilitaron aún más con el tiempo. Fue en medio de esta soledad abrumadora que decidí que me independizaría en cuanto pudiera, a cualquier coste. Necesitaba un cambio, un nuevo comienzo en un lugar donde nadie me conociera como el niño raro. Mi esperanza era que al alejarme de mi pasado y vivir una vida más independiente, las sombras y las visiones también desaparecerían. Pero, como pronto descubriría, eso no sería el caso. A pesar de mi deseo de escapar de mi pasado, las sombras y las criaturas que me habían atormentado desde la infancia parecían haberme seguido hasta mi nuevo hogar, convirtiendo mi vida en una pesadilla constante. A los 18 años, finalmente pude independizarme. Me mudé a un pequeño apartamento en una ciudad lejana, lejos de la casa de mis padres y sus intentos de mantenerme bajo control. Empecé a trabajar en un empleo mediocre en una oficina, tratando de llevar una vida normal. Durante un tiempo, las visiones disminuyeron, y pensé que había dejado atrás mi pasado tormentoso. Mi nuevo hogar era un pequeño apartamento en un edificio antiguo en el corazón de la ciudad. El lugar tenía una sensación de decadencia y misterio que me atrajo de inmediato. Las escaleras de mármol desgastado resonaban con cada paso que daba, y las lámparas de araña en el vestíbulo emitían una luz tenue y parpadeante que solo aumentaba la atmósfera sombría del lugar. Mis vecinos eran igualmente peculiares. La mayoría de ellos eran personas mayores, y sus caras mostraban los surcos del tiempo y la preocupación. Siempre parecían apresurados, evitando el contacto visual y evitando cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. Rara vez escuchaba el sonido de risas o conversaciones provenientes de sus apartamentos. Al principio, los comportamientos extraños de mis vecinos no me preocupaban demasiado. Después de todo, había estado viviendo una vida de visiones y sombras durante años. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar cosas aún más inquietantes. A menudo, en medio de la noche, creía escuchar susurros distantes que provenían de los pasillos. Mis vecinos parecían estar involucrados en alguna actividad secreta y siniestra que no podía comprender. Luego, un día, mientras regresaba a mi apartamento después del trabajo,
vi algo que me dejó paralizado. En el rincón oscuro de la escalera, a la luz tenue de una lámpara parpadeante, vislumbré una pequeña criatura. Era del tamaño de un niño, pero su piel era de un tono pálido y sus ojos brillaban en la oscuridad. Se movía con una agilidad perturbadora, y terminó desapareciendo en las sombras antes de que pudiera reaccionar. Al principio, traté de convencerme de que solo había sido una alucinación pasajera, una manifestación más de mi mente atormentada. Pero las criaturas continuaron apareciendo, siempre en los lugares más oscuros y olvidados del edificio. Comencé a escuchar susurros incesantes en mi mente, voces que me decían cosas incomprensibles y aterradoras. A medida que pasaban los días, las criaturas se volvieron más audaces. Empecé a verlas en mi apartamento, deslizándose por las sombras mientras dormía, sus ojos brillantes observándome desde las esquinas de la habitación. Intenté todo para deshacerme de ellas, desde limpiar y purificar mi apartamento hasta buscar la ayuda de expertos en lo paranormal. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Una mañana me levanté para ir a trabajar, ignorando a las criaturas lo máximo posible hasta llegar a la entrada del edificio. Cuando fui a abrir la puerta, ésta se encontraba sellada. Intenté durante mucho tiempo abrirla, sacudiéndola e incluso usando una barandilla rota como palanca. Desesperado grité a la calle de la gente, pero no parecían verme. Busqué gente en el edificio, pero al parecer no había nadie, al menos no contestaban a mis súplicas. Nada funcionaba. Y las criaturas empezaban a seguirme, obstaculizándome el avance, moviendo cosas de sitio para hacerme tropezar. Aterrado, volví a mi apartamento. Intenté llamar a quien fuera, pero la línea telefónica no funcionaba. Nada me permitía ponerme en contacto con el mundo exterior. Me metí en la cama, deseando que todo fuera un mal sueño, pero nada cambió, excepto la presencia cada vez más desatada de las pequeñas criaturas. Relacionando la actividad de las criaturas con mi encierro, empecé a tratar de expulsarlas de una vez por todas. Sin embargo, las criaturas parecían inmunes a cualquier intento de expulsarlas. Mis noches se volvieron insoportables, llenas de susurros y movimientos inquietantes. Mi cordura se tambaleaba al borde del abismo, y la línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía. Me encontraba atrapado en un mundo donde las sombras y las criaturas gobernaban. Vivía en un constante estado de terror, sabiendo que estas entidades acechaban en las sombras, esperando el momento adecuado para reclamar mi alma. Mi vida se había convertido en una pesadilla interminable siempre en tensión, y me preguntaba si alguna vez encontraría la solución en este edificio oscuro y maldito. Las semanas se convirtieron en meses, y mi situación empeoraba con cada día que pasaba. Las criaturas que acechaban en las sombras se volvían más intrusivas, apareciendo incluso en plena luz del día. Ya no podía diferenciar entre la realidad y la fantasía. Mis noches se llenaban de pesadillas vívidas y mi mente se consumía por el miedo. Un día, mientras caminaba por el oscuro pasillo del edificio, escuché un llanto suave y lastimero. Era un sonido que nunca había escuchado antes en el edificio. Seguí el sonido, mi corazón latiendo con fuerza, hasta llegar a la puerta de un apartamento que nunca había visto antes. La puerta estaba entreabierta, y la luz parpadeante del pasillo revelaba un interior oscuro y desconocido. Mi curiosidad me impulsó a empujar la puerta con cuidado,
y lo que vi dentro me dejó sin aliento. El apartamento estaba lleno de las mismas criaturas pálidas que me habían estado atormentando. Se arrastraban por las paredes, trepaban por el techo y se deslizaban por el suelo. En el centro de la habitación, una figura humana yacía inmóvil en el suelo, rodeada por las criaturas. Me acerqué con cautela, sintiendo el miedo correr por mis venas. La figura en el suelo era una mujer de edad avanzada, y parecía estar en un estado de trance. Las criaturas la tocaban con sus manos retorcidas, como si estuvieran buscando algo en su interior. Me di cuenta de que las criaturas no eran simples espectros, sino seres tangibles que podían interactuar con el mundo físico. Sin pensarlo, me acerqué a la mujer y la sacudí suavemente, tratando de despertarla de su trance. Sus ojos se abrieron lentamente, y su mirada se encontró con la mía. Parecía estar en un estado de shock, como si hubiera estado atrapada en una pesadilla interminable. ¿Quién eres? Pregunté con voz temblorosa. Ella parpadeó varias veces antes de responder en un susurro débil. Soy Eliza. He estado atrapada aquí durante tanto tiempo. No puedo recordar cuánto. No tenía idea de quién era Eliza o cómo había llegado a este lugar, pero sabía que tenía que ayudarla a escapar. Juntos, logramos alejar a las criaturas lo suficiente como para salir del apartamento. Corrimos por el pasillo, pero las criaturas nos perseguían, deslizándose por las paredes y las puertas. Desesperados, buscamos refugio en mi apartamento, donde las criaturas parecían menos agresivas. Eliza me contó su historia, cómo había llegado al edificio en busca de respuestas a las visiones que había tenido toda su vida. Pero al igual que yo, había quedado atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Juntos, decidimos investigar más a fondo el edificio y descubrir la verdad detrás de las criaturas y las sombras que nos acosaban. Armados con linternas y objetos que pudieran protegernos, exploramos cada rincón del lugar, buscando pistas sobre la naturaleza de estas entidades. A medida que explorábamos el edificio en busca de respuestas, nos encontramos con más de estas criaturas. Algunas eran pequeñas y escurridizas, como sombras en constante movimiento que se deslizaban por las paredes. Otras eran más grandes y grotescas, con cuerpos retorcidos y extremidades alargadas que se retorcían como serpientes. Sus ojos eran lo más inquietante, brillaban con una luz fría y maliciosa que parecía desafiar cualquier lógica. En una ocasión, mientras explorábamos el sótano del edificio, nos encontramos con una de las criaturas más grandes que habíamos visto hasta ese momento. Tenía la apariencia de una figura humanoide, pero su piel era de un blanco pálido y translúcido, como si estuviera hecha de cristal. Su boca se abría en una sonrisa siniestra, revelando una fila de dientes afilados y puntiagudos. La criatura nos miró con ojos sin parpadear y comenzó a avanzar hacia nosotros con movimientos lentos y deliberados. Eliza y yo retrocedimos, sintiendo el miedo apoderarse de nosotros. Sabíamos que no podíamos enfrentar a esta criatura con nuestras armas improvisadas, así que corrimos en busca de refugio en una habitación cercana. La criatura nos siguió, su risa siniestra resonando en el aire mientras se acercaba. Dentro de la habitación, encontramos una vieja caja de música cubierta de polvo en una esquina. No nos dio tiempo a ver nada más, la criatura entró al cuarto reventando la puerta. Desesperados, retrocedimos lo máximo posible, atrapados.
Eliza chocó contra la caja de música y una triste canción comenzó a llenar la habitación. Para nuestra sorpresa, la criatura pareció verse afectada por la música. Su piel comenzó a vibrar y sus movimientos se volvieron erráticos. En un último estertor, la criatura se desvaneció en una neblina oscura, dejando la habitación en silencio una vez más. Nos dimos cuenta de que la música había sido nuestra salvación en ese momento, y decidimos llevar la caja de música con nosotros mientras continuábamos nuestra búsqueda en el edificio. A medida que avanzábamos, encontramos más habitaciones secretas y pasadizos ocultos que parecían albergar a estas criaturas. Cada encuentro se volvía más peligroso, pero estábamos decididos a poner fin a su influencia en el edificio. Una noche, mientras explorábamos el ático oscuro y polvoriento, nos encontramos con una criatura que parecía ser la líder de todas. Era más grande que las demás, con una presencia que exudaba malicia. Su piel era como una niebla oscura que se retorcía y se movía constantemente, y sus ojos eran dos esferas luminosas que emitían un resplandor rojo intenso. La criatura habló con una voz que era un susurro profundo y penetrante. Nos advirtió que no nos acercáramos más, que estábamos interfiriendo en sus planes y que su poder era insuperable. Sin embargo, no íbamos a retroceder tan fácilmente. Armados con la caja de música, comenzamos a tocar la melodía suave y tranquilizadora. La criatura se retorció y gritó de dolor mientras la música penetraba en su ser. Intentó resistir, pero la melodía era demasiado poderosa. Finalmente, la criatura se desvaneció en una explosión de niebla oscura, y el ático quedó en silencio una vez más. Después de ese enfrentamiento, supimos que estábamos cerca de poner fin a la maldición del edificio. Continuamos explorando y enfrentando a las criaturas restantes, una por una, hasta que finalmente solo quedaba una. La encontramos en el sótano, donde todo había comenzado. Era la más pequeña de todas, con ojos tristes y abatidos. Esta vez, no necesitamos recurrir a la música para derrotarla. En lugar de eso, ofrecimos compasión y empatía. Le hablamos con suavidad, recordándole que había sido una víctima de una maldición y que ahora tenía la oportunidad de liberarse. La criatura nos miró con gratitud, y lentamente, se desvaneció en la nada, dejando el edificio en paz por fin. El edificio quedó en silencio por primera vez en décadas. La maldición había sido levantada, y Eliza y yo quedamos libres de las sombras que habían atormentado nuestras vidas. Con el tiempo, el edificio fue abandonado y cerrado, y nunca más se permitió que nadie viviera allí. Eliza y yo sabíamos que nuestro trabajo estaba completo y que nuestras vidas habían cambiado para siempre. Habíamos enfrentado a lo desconocido y habíamos emergido victoriosos, más fuertes y unidos que nunca. Eliza y yo nos hicimos amigos cercanos, compartiendo el vínculo único que habíamos forjado al enfrentar juntos la oscuridad. Aprendimos a vivir nuestras vidas sin miedo, sabiendo que habíamos enfrentado lo incomprensible y habíamos sobrevivido. Aunque nuestras vidas nunca volvieron a ser completamente normales, aprendimos a vivir con nuestras experiencias paranormales y a ayudar a otros que enfrentaban lo inexplicable. Nuestra historia se convirtió en una leyenda local, una advertencia sobre los peligros ocultos que pueden acechar en los lugares más oscuros. Y aunque el edificio estaba condenado, a pesar de todo, la experiencia nunca desaparecerá por completo de mi mente. Las visiones y sombras que una vez me atormentaron todavía aparecen de vez en cuando,
pero ahora sé que no estoy solo. Siempre tendré a Eliza a mi lado, lista para enfrentar cualquier cosa que el mundo paranormal arroje sobre nosotros. Eliza y yo encontramos un sentido de propósito en enfrentar el misterio y la oscuridad del mundo, siempre listos para la próxima aventura en lo desconocido. Nuestra historia es una de terror y supervivencia, una que nunca olvidaré mientras siga buscando respuestas en el oscuro y misterioso mundo que yace más allá de lo que los ojos pueden ver. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.